Este va a ser mi primer video en este canal, que es un canal sobre reseñas y sobre algunas cosas y curiosidades sobre videojuegos. Mi primera reseña va a ser sobre este increíble juego que de seguro muchos ya han jugado y es una hermosa saga que realmente me encanta. No solamente tanto la historia, sino como los soundtracks y los enemigos. También los diseños de algunos personajes de este juego que han existido tiempo. Por ejemplo, Final Fantasy VII es uno de mis juegos favoritos. Pero sobre qué voy a hablar es Final Fantasy V, mi juego favorito, y aparte sobre donde los personajes es como que te relacionas más con ellos. Mi personaje favorito para mí es no el personaje principal, ni uno de los personajes secundarios femeninos, sino el personaje de Galuf. El personaje de Galuf es demasiado chistoso en algunas ocasiones, ya que no se le toma casi las cosas en serio, aunque tenga que hacerlo. El personaje de Galuf en la trama de la historia tiene que ver mucho con ella. Mucha gente se preguntará quién es ese personaje. De seguro muchos no han jugado Final Fantasy V, cosa que se los recomiendo, la verdad. No es algo que la gente se puede tomar, es decir, no, este juego es demasiado antiguo, así que no lo voy a jugar. Las gráficas de seguro son de Super Nintendo. La verdad, ese juego es demasiado bueno para las gráficas que tenía en ese entonces, aún siendo un juego de Game Boy Advance. Los personajes del juego son demasiado, digamos, curiosos. El personaje principal que utilizas es Bartz. ¿Quién es Bartz? Es el personaje principal de Final Fantasy V, el que tiene que viajar, no porque él haya decidido viajar exactamente en esa aventura, sino por sentirse relacionado con el personaje secundario de Elena, la hija del rey. En la travesía de Final Fantasy V, lo único que tendrán que hacer los personajes es intentar salvar los cristales de los elementos de viento, agua, fuego y tierra. La mayoría de esos cristales son destruidos en el transcurso de la historia. El primer cristal es el de viento, con el que te encuentras al rey de Final Fantasy V, no me acuerdo de ese nombre. El padre de Elena, el que le dice por qué es que ella y los demás personajes que la acompañan están en ese templo, diciendo que ellos son los legendarios héroes de la luz, elegidos por los dioses para evitar que la oscuridad regresara al mundo. El personaje de Faris, el pirata o la pirata, que muchas personas de seguro no notaron que era mujer, aun con el diseño que tenía el personaje en Final Fantasy V al tener sus textos con la mayoría de los personajes. Ese personaje te cuenta una historia, la cual es un poco triste por la verdad. Al comenzar la historia tú ni siquiera sabes por qué es un pirata o por qué es que eligió esa vida de pirata, hasta que te enteras casi avanzando en la historia del juego que el personaje de Faris es la hermana de Elena, es la hermana mayor, ya que el padre de Elena y su hermana mayor iban en un barco cuando ocurrió un accidente y de la hermana de Elena cayó al mar. Muchas personas que llegaron a esa parte de seguro se sintieron un poco intrigadas o emocionadas al ver ese reencuentro o al leer tan solamente lo que decían los personajes. El personaje de Elena es uno de mis favoritos, la verdad, porque aún siendo uno de los personajes principales del juego es un poco inocente, por así decirlo. Bueno, sé que hablo un poco serio en este video, pero es porque es mi primera vez. Ahora acabo de hablar de los personajes, ahora vayamos con la jugabilidad del juego, más bien dicho. Sí, de hecho es la jugabilidad del maldito juego, porque todos los Final Fantasy tienen un turno por turno. Bueno, en Final Fantasy V la jugabilidad es algo que se puede dar a destacar, ya que tienes que tener una velocidad demasiado grande para poder enfrentarte a los enemigos. No era un turno por turno donde mejoras tu velocidad y vas antes, sino es un turno por turno que tiene una barra de velocidad, la cual si te carga rápido tienes la dicha de atacar primero antes que los enemigos. O también puede ser uno de esas personas de que tarda en decirse un hechizo o un ataque o una invocación y puedas morir rápido con todos sus personajes dependiendo contra qué enemigo te enfrentas, ¿verdad? ¿Verdad, maldita prototipo? Bueno, este enemigo es uno de los menos favoritos, ya que no lo puedes matar y ni siquiera le puedes hacer daño con ninguna invocación o ninguna magia. También están los alfeñiques. Bueno, estamos hablando de la jugabilidad. Acabo de ir por los enemigos. Bueno, la jugabilidad de Final Fantasy V la verdad me ha gustado, ya que te daban una extensa cantidad de menús o de habilidades que le podías poner a tus personajes. Por ejemplo, podías cambiar la habilidad de tus personajes, dependiendo de la clase que lo podías elegir. Estaba entre la gran variedad extensa de mago rojo, mago blanco, mago negro, invocador, no me acuerdo cómo chingo se llamaba ese que usaba una campanita como arma, ninja, guerrero y monje. La verdad el monje es mi favorito
en esta saga. La verdad es uno de los más fuertes y tiene las habilidades un poco mejores para mi parecer. La jugabilidad de Final Fantasy V es algo que se da un poco a destacar. No sé si mucha gente lo vea como yo lo veo, pero me ha gustado demasiado. Ahora hablemos un poco sobre los enemigos de Final Fantasy V. Después hablaré un poco sobre la historia y sobre lo que me ha gustado de ella. En Final Fantasy V los enemigos que más se van a destacar al principio son los duendes. Unos enemigos que realmente no son tan difíciles de vencer si vas avanzando en niveles, pero que la verdad sirven para farmear pociones en el Templo del Viento, así que es algo demasiado sencillo de saber si eres un jugador experto. Pero hay enemigos que te pudieron hacer la vida cuadritos si no subías de niveles en ciertos juegos. Y no me refiero a los bosses, ya que en todo Final Fantasy lo principal que sabe una persona es que tiene que nivelear siempre que se enfrenta a un maldito boss. Y si no, eres un retrasado mental. Bueno, uno de los enemigos más difíciles de vencer para mí, que después de hecho se vuelve uno de tus aliados, es Ifrit. La invocación que para mi parecer es una de las mejores invocaciones que pudo haber sacado el creador de Final Fantasy. Ifrit es un demonio que de hecho te pone a prueba, y en casi todos los Final Fantasy te dice lo mismo, que solamente los que sobrevivan el poder de su llama tendrán la dicha de poder convocarlo como ayudante. Ifrit es un personaje que se podría decir como demasiado orgulloso. Después está una de mis invocaciones favoritas, la cual es Bahamut. La verdad nunca supe si existía en el Final Fantasy V porque nunca me puse a explorar e intentar ver si estaba su maldita invocación en el Final Fantasy V. Solamente supe que estaba en el Final Fantasy VII, que fue uno de mis Final Fantasy favoritos. No por el personaje de Cloud, que de hecho está un poco sobrevalorado para las personas de Final Fantasy. Bueno, lo que sigue es la historia de Final Fantasy V. Su historia, la verdad, me dejó un poco como, ¿qué está pasando? Primero te están diciendo que Final Fantasy está casi, por así decirlo, en la Tierra, en un mundo de fantasía, pero después se salen con estupideces de que vienen de otros mundos. No tiene sentido. Y Final Fantasy 2 se lo deja demasiado descubierto. Sí, es en serio, porque te están mostrando que los chocobos y todos los monstruos con los que peleas en las series de Final Fantasy literalmente vienen de otra dimensión llamada dimensión espejismo o dimensión... Sí, algo así, dimensión espejismo, dejémoslo así. Pero te quedas pensando, ¿todos serán de la dimensión espejismo o simplemente los enemigos que conocemos vulgarmente con los que nos enfrentamos y niveleamos simplemente para derrotar a los jefes? Sí, exactamente. Sí, fíjate, es uno de los más difíciles jefes que he tenido la dicha de enfrentarme en Final Fantasy. Y no solamente en ese, sino también en Kingdom Hearts. Bueno, en Final Fantasy VII te dan que el jefe con el que te vas a enfrentar al final se llama Exder. No me acuerdo si era un mago o un guerrero. De hecho creo que era un mago. Es demasiado extraño. Bueno, Exder es el personaje o antagonista de Final Fantasy V, del cual Galof venía a encargarse de él para que no resucitara. Que de hecho es de eso porque me enteré de que venían de otro mundo. Y lo más extraño es que me vengo pensando, ¿venía de otro planeta o por qué venía en un meteorito? En Final Fantasy V, ya sé que digo, Final Fantasy V, chingada madre. Bueno, la historia de Final Fantasy V me ha gustado demasiado. De hecho es uno de los Final Fantasy que más me he clavado en su historia. De hecho llevo 2 semanas jugándolo. Sí, 2 semanas, porque la primera vez que lo jugué solamente llegué a la mitad de la historia y no lo pasé. Los jefes de Final Fantasy que más se me han hecho difíciles en el transcurso de esa historia es Ifrit. ¿Cuál otro? Ah, la llama viviente. Y tal vez el idiota bueno, la idiota cazadora que intenta envenenar a Lena. Esos son los personajes y los enemigos que me causaron muchos problemas. Y seguro muchas personas se quedarán, este tipo no está haciendo muy bien su video, está comentando jodidamente horrible. Pero sí, es mi primera vez que comento un video dando mi opinión sobre un juego y sobre ciertas cosas que me gustan de él. Pero simplemente les diré que Final Fantasy V es uno de los mejores juegos que me pude haber encontrado en toda mi vida. De hecho, es uno de los juegos que me ha hecho leer la historia. O sea, literalmente yo siempre que juego un RPG o que juego algún juego que tenga historia, siempre me quedo pensando, no voy a leerlo, o sea, lo voy a pasar. Pasó, presiono un botón y literalmente adelanta toda la historia que tenga que ser importante al juego. Simplemente la voy descubriendo mientras avanzo.
Pero Final Fantasy V me ha hecho leerla muy detalladamente. Si me llego a pasar un diálogo, reinicio el maldito juego, aunque tenga que volver a pasarme un jefe. Es lo único que me ha pasado interesante con Final Fantasy. Pero ese Final Fantasy en sí es uno de los únicos que me ha hecho leer la historia. Después tal vez en uno de mis videos les hable sobre alguno de los Final Fantasy que me han hecho un poco tristes las historias o la muerte de alguno de los personajes. Lamentable Final Fantasy VI. Bueno, creo que esto ha sido todo por este video. Espero que les haya gustado. Tal vez les traiga diferentes contenido. Por ejemplo, creepypastas, historias de terror y algunos tops sobre algunas cosas que se me hagan interesantes y que probablemente les gusten a ustedes. Hasta aquí y se despide The True Nightmare. Adiós.